Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes y compartir nuevamente un precioso y hermoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy compartiremos la palabra de Dios. El mensaje le hemos puesto por nombre los tres nombres. Si la palabra habla acerca de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esperamos con la ayuda de Dios y que sea su Espíritu Santo quien en realidad comparta, enseñe y dé a entender este precioso y hermoso mensaje. Haré una pequeña oración como introducción para antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, nos encomendamos en tus manos. Que la gracia, la misericordia, tu bondad y tu amor, Señor, sean dados, concedidos en esta hora a través, Señor, de este medio, Señor, que se compartirá, Señor, con todos aquellos a quienes usted en su gracia preciosa y bendita permita que llegue este mensaje. Bendiga usted sus palabras, Señor. Por favor, permita que aquellos que usted considere que las necesiten, Señor, su pueblo, su iglesia, aquellos a quienes usted ha llamado, aquellos que tienen deseos, hambre y sed de conocer la verdad de tus palabras, conceda tu gracia misericordiosa de que esta palabra llegue a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito seas hoy y siempre. Gracias por todo lo que haces y seguirás siendo. Sea tu espíritu, no nosotros, tus palabras, no las nuestras. Enseñe usted, Padre, guíe usted, instruya usted. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien, la palabra de Dios entonces vamos a proponernos a compartirla. Esos tres nombres de los que estamos comentando los representa la iglesia. La palabra nos habla acerca de la persona de Jesús, que después de que fue resucitado, dice que subió al cielo. Se desconoce o no se sabe qué tiempo pudo haberse llevado, pero la palabra nos enseña que él regresó, se presentó a sus discípulos y les dio indicaciones, les dio algunos mandamientos, y entre ellos les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Todo aquel que, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra es sencilla y es clara. Ahí el Señor los estaba enviando a predicar y a la vez también a practicar un bautismo, y les dijo, ¿verdad?, que lo harían en representación de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, es comprensible y entendible que la iglesia representa esos tres nombres. Para comprensión y entendimiento, ¿verdad?, de esto, cuando la palabra nos habla del término nombre, viéndolo así de otra forma, o entendiéndolo o dándolo a entender de otra forma, son tres poderes o tres autoridades. Dios es la autoridad número uno, Jesús es la autoridad número dos y el Espíritu Santo es la autoridad número tres. No son los mismos grados de autoridad. Esto debe quedar claro y entendido. La autoridad máxima es la de Dios el Padre. La segunda autoridad, que es una autoridad otorgada, dada por el Padre a la persona de Jesús, ocupa, por gracia y misericordia ya en orden establecido, la segunda jerarquía espiritual en el universo, que Dios también lo ha determinado de que también lo sea aquí en la tierra. Y la tercera autoridad, que es la del Espíritu Santo,
aunque no es una autoridad propia, sino es una autoridad delegada, ya que este personaje llamado Espíritu Santo no tiene nombre propio. Es un misterio y creemos que parte de la razón por la que no tiene nombre es porque el poder que representa no es propio, sino es delegado. ¿Por qué comentamos esto? Porque la palabra así lo registra, así lo da a entender. Cuando Jesús, antes, ¿verdad?, de que él partiera o fuera o muriera, él habló con sus discípulos diciéndoles que él iba pues a ir al Padre. En otras palabras, les estaba diciendo que los dejaría solos, que él, como se los había ya anunciado, subirían a Jerusalén, sería entregado, muerto, escarnecido, sepultado, estaría 3 días y después de 3 días resucitaría y ascendería al Padre. Pero anticipadamente les dijo, no los dejaré solos, les enviaré a alguien para que los consuele, para que los guíe, para que los enseñe, para que los instruya, para que les recuerde todas las cosas de las cuales les he hablado. A ese personaje la palabra le llama Espíritu Santo, también le llama Consolador, también le llama Espíritu de verdad. Esos son los términos en los que la palabra lo registra. ¿Sí? Es un personaje independientemente del Padre, del Hijo. ¿Sí? Es un personaje que primero Dios, después explicaremos qué es o quién es, para que por su gracia y su misericordia podamos llevarlo a identificar. Es un espíritu hermoso, ¿verdad?, que en la palabra le llama así, sencillamente Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que este personaje llamado Espíritu Santo, el poder que representa es delegado? Porque la palabra en 2 pasajes o 3 del libro de San Juan nos lo dan a entender así de una manera entendible y clara. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que cuando Él ascendiera al Padre, rogaría al Padre para que Él enviara al Espíritu Santo. Y desde el momento en que la palabra nos enseña o nos registra de que Jesús rogaría al Padre, esto debe abrirnos el entendimiento y claramente comprender que ese Espíritu Santo correspondía o estaba bajo la autoridad o el poder del Padre. Pero Jesús sabía que al rogarle al Padre o al pedirle que Él enviara a ese personaje, a ese Espíritu Santo, para cuidar de sus discípulos, para guiarlos y para protegerlos, Él creía que les sería concedido, por eso hablaba así como si fuera un hecho. Yo rogaré al Padre, decía, para que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo. De alguna manera la palabra está aclarando que ese personaje estaba al servicio del Padre y que él rogaría al Padre para que se los enviara a sus discípulos. Pero también en otro pasaje de ahí mismo, él dice, Él los enviará en mi nombre. Y desde ese momento entonces podemos entender que si el Espíritu Santo estaba bajo la autoridad de Dios, desde el momento en que Jesús habla y dice que lo enviaría también en su nombre, equivale a lo mismo, ¿verdad?, a decir bajo también la autoridad suya, en representación suya. Entonces, ese espíritu sería enviado, ¿sí?, tanto en representación de Dios como en representación también del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, ese Espíritu Santo portaría o representaría a 2 nombres, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. O entendiéndolo y dicho para un poquito más claro,
ese Espíritu Santo sería enviado a la tierra representando tanto el poder como la autoridad de Dios, el Padre, como también el poder y la autoridad del Hijo, porque ya él tenía un nombre propio, o sea, tenía ya autoridad propia. Ahora ya ganada y otorgada por el mismo Dios Padre, y Jesús mismo habló al respecto de esto. Cuando Jesús subió al Padre y descendió, se acercó a sus discípulos y les dijo: todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Ese poder, como el Señor mismo lo dice, se le fue dado. No lo tenía, se le fue dado. Y ahora ya habiendo subido al cielo, fue designada como la segunda autoridad o poder en el universo, como también aquí en la tierra. ¿Sí? Aprobada por Dios. Hay mucho más que hablar al respecto, pero ahorita vamos a irnos por ahí, ¿sí? Entonces la palabra está siendo clara, ¿sí? 3 nombres, 2 propios, ¿sí? 1 delegado. O 3 poderes, 3 autoridades. La número 1, la del Padre. La número 2, la del Hijo. Y la número 3, un poder, una autoridad delegada en el personaje llamado Espíritu Santo. Esos 3 nombres son representados o se le otorgó a la iglesia por gracia. Por lo tanto, entonces hoy la iglesia es delegada, sí, porque se le ha otorgado tanto el poder de Dios, del Padre, como del Hijo, como del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, a la iglesia la respalda un poder inmenso, ¿sí? Un poder sobresaliente. Hablemos un poco más al respecto de esto, poniéndolo todo en su orden. ¿Cuántos nombres representó Jesús cuando fue enviado? 1, el nombre del Padre. ¿Qué quiere decir esto entonces, ya hablándolo con un poco más de entendimiento? ¿Qué autoridad representó Jesús cuando fue enviado? La del Padre, únicamente. La de Dios el Padre. ¿Qué autoridades entonces representa el personaje llamado Espíritu Santo? 2 autoridades, la del Padre y la del Hijo. Es por esa razón que al recibir Jesús el nombre de su Padre, Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, podía hablar como si fuera Dios mismo. Podía hacerlo todo como si fuera Dios mismo. ¿Por qué? Porque contaba con todo el respaldo y la autoridad de su Padre, de Dios. Por eso quizás en algunas ocasiones era mal entendido. Pero él, como ya lo hemos explicado en otros temas, nunca usurpó ese lugar. Aunque era en forma de Dios, nunca usurpó el querer ser igual a Dios. Tampoco se acreditó esa autoridad o ese poder. Simplemente en su humildad y su sencillez comprendió y solamente le correspondió tomar el lugar que le correspondía. ¿Sí? El de un hijo, el de un representante de su Padre. Por ello, ¿verdad?, se comenzaron a ver en la persona de Jesús, después de comenzar su ministerio, cuando la palabra habla en el Evangelio de Lucas 4, del 18, y dice: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí y he sido ungido. Entonces, debe comprenderse que el término ungido puede ser también comprendido como autorizado, ¿sí? Enviado. He sido enviado para... Y comienza ahí a hablar acerca de cuál iba o sería su ministerio. Así que a partir de ahí en adelante
el poder de Dios a través de la persona de Jesús se comenzó a hacer manifiesto, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos y curando cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? No restándolo o quitándole mérito a nuestro precioso, bendito y hermoso Señor Jesucristo. Es comprensible y entendible, ¿verdad? Pues saber que realmente todo lo que Jesús hacía, todos los milagros, todas las sanidades, echar fuera demonios y todo ello, realmente era Dios el que lo hacía todo a través de él. Esto lo habla la palabra en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se levantó y comenzó a predicarle el Evangelio a toda la gente que estaba congregada en esa fiesta de Pentecostés. Y la palabra, ¿verdad?, que les comentó al respecto de lo que estamos hablando es la siguiente. Les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, ¿sí?, en medio de vosotros, como también vosotros ya lo saben. La palabra está revelando la realidad. Esta es la verdad. Dice que todas las señales, todos los prodigios y milagros, Dios los hizo utilizando como medio a la persona de Jesús. Incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando era cuestionado al respecto de esos milagros, echar fuera demonios, era acusado, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos pensaban que el poder que él representaba o tenía era de Belzebub o del demonio. Y el Señor, de alguna manera, fue claro y directo con ellos, ¿sí? ¿Cómo puede echar el demonio fuera a otro demonio? De esa manera manifestaría que su reino está dividido. Y también les decía: yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, que equivale a decir lo mismo. Yo echo fuera a los demonios, se los decía muy claramente, por la autoridad o el poder de Dios, ¿sí? Entonces quedaba claro que el poder que Jesús representaba, él mismo, ¿verdad?, sincerándose y siendo honesto, fue claro cuando él les decía: si yo echo fuera los demonios, lo hago por el Espíritu, el poder de Dios. Cuando se habla del Espíritu de Dios, equivale a lo mismo a decir poder de Dios o autoridad de Dios, ¿sí? Bien, entonces, al comprender todo esto y ver que la iglesia también representa los tres nombres o las tres autoridades, vemos que también la iglesia recibe el poder o la autoridad de Dios de echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar enfermos, paralíticos, cojos, mancos, ciegos. La iglesia, que son hombres, así también como lo era Jesús, también recibieron esa facultad, ¿sí?, o esa gracia o esa virtud de, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí?, echaban fuera los demonios y sanaban cualquier tipo o clase de enfermedad. Pero así, sin quitar méritos, ¿sí?, a nadie, y ser honestos y sinceros y dándole siempre cavidad a la verdad, que es la palabra. No lo hacían ellos, era Dios el que lo hacía a través de ellos. Incluso llegó a haber malos entendidos. Se habla de que Pablo y un compañero suyo llegaron a tal ciudad y la gente, pues al escucharlos, como que los quería darles
pues un grado, una virtud que realmente ellos pues no tenían. Y también fueron sinceros y honestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uh, le llegaron a decir Dios es en semejanza de hombres. Y ellos de alguna manera dieron voces y diciéndoles que realmente ellos eran hombres como ellos. Y que lo que en ellos se manifestaba o se veía era solamente la autoridad o el poder de Dios, pero que no era algo propio de ellos. Les era también delegado o dado. Al comprender entonces todo esto, tenemos que ubicar o poner en el lugar que le corresponde a todas las cosas. Entonces, haciendo un breve repaso, hay 3 nombres, 2 propios, 1 delegado. Ya explicamos la razón del por qué delegado, ¿sí? Y cuando hablamos de 2 nombres propios, queremos decirlo, ¿sí?, de que el poder que Dios representa, el poder que Dios tiene en su totalidad, esa inmensa y grandísima muchedumbre de poder que Dios tiene, es un poder propio. Nadie se lo ha dado. Ha sido propio de Él, ¿sí? Sin embargo, el poder, la autoridad que Jesús porta o representa, sí le ha sido otorgada, pero ahora ya es propia. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Cuando Jesús vino acá al mundo y estuvo con sus discípulos y predicó el Evangelio, ya no era delegada, quiero decir, no era propia, pero ahora sí, ya la autoridad que Jesús tiene en los cielos es una autoridad propia. Puede hablar por sí mismo, puede mandar por sí mismo, puede hacer lo que a él le pareciera por sí mismo. Todo ya autorizado, permitido por Dios. Ojalá se entienda todo esto. No obstante, el personaje llamado Espíritu Santo no tiene nombre propio. ¿Qué queremos decir con esto? La autoridad que representa, que es la del Padre y la del Hijo, porque Jesús se lo dijo a sus discípulos bien claro: os enviaremos de parte de mi Padre al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, al Consolador, para que los guíe, los instruya, les recuerde, les enseñe todas las cosas. En otro tema intentaremos compartir quién es este personaje. La palabra hablará por sí misma y dará a entender así con toda claridad quién es este personaje llamado Espíritu Santo, para que con la ayuda y misericordia y bondad de Dios sea puesto todo en orden. En los cielos hay solo 2 autoridades propias, la del Padre y la del Hijo. Aunque el Espíritu Santo también está allá, ¿sí?, pero la autoridad que Él tiene en los cielos, en la tierra o al lado del Padre y del Hijo es una autoridad delegada. Sí tiene poder, tiene autoridad, pero no es propia. Una vez explicado todo esto, es comprensible, ¿verdad?, y entendible que procuremos, con la ayuda de Dios, ponerlo todo en su lugar. La iglesia entonces, recordemos, tiene la representativa de 3 nombres. Los pasajes al respecto, ¿verdad?, ya los hemos mencionado. Cuando Jesús vino acá al mundo, Él confirmó de lo que estamos hablando, ¿sí? En un mensaje anterior a este, se compartía que cuando Jesús comenzó su ministerio y comenzó a manifestar la autoridad y el poder de Dios, lo fue de los 30 años en adelante. Antes de los 30 años, esa autoridad y ese poder no era vista ni conocida. Tuvo su inicio, tuvo su principio. Las profecías hablaban al respecto de esto. Por ejemplo, Isaías decía:
He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi amado en cual mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y desde el momento en que la palabra habla, he puesto sobre él mi espíritu, indica el mismo término al que nos estamos refiriendo. He puesto en él mi autoridad, mi poder, para realizar todas estas cosas y anunciará juicio a las gentes. ¿Sí? Cuando el Señor habla acerca del Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado, ¿sí? Debe entenderse de esa manera. ¿Sí? Tuvo un inicio, tuvo un comienzo a su ministerio, pero a partir de ahí, de ese comienzo, ¿sí?, llevaba todo el respaldo de la autoridad y del poder de Dios. Por eso nadie podía hacerle daño hasta el día en que esa autoridad y ese poder le fue retirado. Hubo muchas veces que quisieron apedrearlo, hubo varias veces que quisieron quizás quitarle la vida, incluso lo llevaron hasta un despeñadero para echarlo abajo. Pero dice la palabra que Jesús pasó en medio de ellos como si nada. Había un poder que lo respaldaba, ¿sí? Una autoridad de la cual estaba siendo protegido. Así que durante todo el tiempo que ese poder y esa autoridad estaba bajo el cuidado de la persona de Jesús, nadie le tocaría, nadie le haría absolutamente ningún daño. Pero sí llegó tiempo triste y lamentablemente cuando esa autoridad se retira, entonces Jesús es detenido, procesado, castigado, burlado, menospreciado, escupido y muchas otras cosas. A tal grado, ¿verdad?, que Jesús llegó a exclamar, así de una manera pues triste y lamentable, que nos duele, unas palabras, ¿verdad?, que quedaron todavía escritas y que están ahí, ¿verdad?, haciéndonos ese recordatorio de que el Señor Jesucristo se dio cuenta, sintió, y por eso lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cuanto el poder y la autoridad de Dios se aleja de la persona de Jesús, Jesús es entregado lamentablemente, ¿sí?, y ya no había quien lo protegiera o defendiera. Razones, así había estado ya dispuesto, determinado por nuestro Dios. Incluso Jesús mismo se lo llegó a decir a sus discípulos: sucederá esto con el Hijo del Hombre, será entregado en manos de pecadores, lo escarnecerán, sí, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Como diciendo, llegará un momento en que esto sucederá conmigo y nada podrán hacer ni ellos ni sus discípulos. Y aunque Dios podía hacerlo, pero Dios quiso, ¿verdad?, que esto sucediera y fuera así. Por lo tanto, entonces, tanto la autoridad como el poder de Dios comenzaron a hacerse manifiestas en todas las obras, tanto en las prédicas, ¿sí?, de todo lo que habló y enseñó nuestro Señor Jesucristo. Siendo sincero y honesto, Él era claro: la palabra que ustedes están escuchándome hablar no es mía, me ha sido dada de parte de mi Padre. ¿Sí? He venido en nombre de mi Padre. Toda la palabra que ustedes están escuchando, que yo les hablo, Él me ha dado mandamientos de todo lo que yo debo de hablar y todo lo que yo debo de decir. Fue honesto, fue sincero en todo eso. Yo no les he venido a hablar de mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿sí?, me ha dado mandamientos de todo lo que debo de hablar y todo lo que debo decir. Nada hacía de su propia cuenta. ¿A qué equivale eso? Es no tener autorización, ¿sí?, o poder para hacer cosas por sí mismo, ¿sí?, sin depender de nada o de nadie. No se mandaba solo, tenía
pues una jerarquía espiritual sobre de él. Y de esto Pablo habla en los Corintios. Quiero que sepan que la cabeza puso en orden estas jerarquías, ¿sí? Dijo, la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Ahí estableció un orden de jerarquías. Jesús dependía de una autoridad, ¿sí? De un poder. No podía hacer nada por sí mismo. Dependía de todo lo que esa autoridad o ese poder le permitiera hacer, decir o hablar. Por ello él mismo decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sí? En cuanto a sus discípulos, él era también sincero y bien claro. ¿Sí? Dice, todo lo que mi Padre vendrá a mí, lo que a mí venga, yo no le echaré fuera. O sea, todo le era dado, todo le era otorgado. Fue humilde, fue sincero, ¿sí? Y aunque portaba y representaba el nombre de Dios, repetimos, nunca usó usurpar ese lugar, ese nombre, ¿sí? Toda esa actitud y esa manera de ser agradó a Dios en gran manera, ¿sí? Esta postura también la aprendieron sus discípulos. Recordemos a Pedro y a Juan, ¿verdad? Cuando subieron al templo y hubo ahí un mendigo, ¿verdad? Que les estaba pidiendo una limosna y ellos le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, ¿sí? No tengo oro ni plata, más lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Inmediatamente dice la palabra que aquel hombre que había sido, creo, cojo, se levantó y caminó, ¿sí? O ciego. Sí, entonces la palabra es clara. El nombre de Jesús indicaba poder o autoridad y se le otorgó a sus discípulos. Ellos también, siendo sinceros y honestos, nunca usurparon, ¿verdad?, ser suyo el poder que representaba. Ellos siempre dieron la cabida, siempre dieron, fueron sinceros y honestos, ¿sí? Y nunca usurparon ese poder o esa autoridad que no era propia sino delegada. Todo lo hacían en el nombre del Padre, todo lo hacían en el nombre de Jesús, todo lo hacían en nombre del Espíritu Santo. Esas autoridades eran las que se le otorgaron a la iglesia. Y ellos, todos sus discípulos que representaron esos tres nombres en un principio, siendo sinceros y honestos, nunca usurparon tampoco esos nombres o esos lugares. Para todo daban gloria y nombre, para todo daban gloria y honra al nombre de Dios. Comenzaron a utilizar más el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echaban fuera demonios y en el nombre de Jesús realizaban muchas sanidades. Entonces es comprensible y entender, ¿verdad?, que en cualquiera de esas tres autoridades, ¿sí?, los discípulos fueron apoyados y respaldados de parte de todo el poder que Dios les había otorgado, ¿sí?, como Dios se los había dicho. Entonces llegamos a esa conclusión, ¿sí? La persona llamada Jesús nunca usurpó, nunca tomó un lugar que no le correspondía. Aunque podía hablar como si fuera Dios y hacía obras como si fuera Dios, ¿sí?, pero ese lugar se lo dio realmente al único que lo merecía y lo ha tenido por siempre, a su Padre, a su Dios. Todo lo que yo hago, él decía así bien claramente, lo hago en nombre de mi Padre, ¿sí? Dice, el Señor era bien claro también cuando decía, dice, todas estas obras, ¿sí?,
las hago en nombre de mi Padre. ¿Sí? Él es el que hace las obras a través de mí. Fue honesto, fue sincero, ¿sí? Se humilló hasta lo sumo y debido a eso él le agrada al Padre, ya que su obediencia fue de principio hasta el fin, siendo obediente hasta la muerte, por cuyo motivo Dios dice que lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que estuviera en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas. ¿Sí? Que toda lengua quedara sujetada, sometida al poder y autoridad que Dios le otorgaba a la persona de Jesús. Y la palabra es clara y entendible. Jesús mismo comprendió y entendió esto perfectamente. En el libro de los Corintios, los apóstoles también comprendieron esto, de lo que estamos platicando. Dice en el libro de 1 Corintios 15, que cuando el Padre haya sometido todas las cosas bajo el estrado o el poder o la autoridad de Cristo, dice ahí la palabra que también el mismo Cristo, la misma persona de Jesús, se sujetará, se someterá al que le sujetó o sometió a él todas las cosas, para que Dios sea el número uno, el único Dios, la única autoridad máxima y suprema en el universo. No hay dos ni hay tres, hay una sola autoridad máxima, única, suprema en el universo. Y de aquí se delegan las demás, como la del Hijo, como también la del Espíritu Santo, como también la autoridad que se le ha delegado a la Iglesia. La Iglesia no tiene autoridad propia. Con la esperanza de que este mensaje, ¿verdad?, haya sido comprendido y entendible, que aunque hay más que quisiéramos agregar y añadir al respecto de esto, ¿sí? Solo tengamos en mente y presente que donde quiera que abramos nosotros las Escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos, en donde la manifestación del Espíritu Santo comienza a hacerse realidad, ¿sí? Los discípulos comenzaron a ser guiados por ese personaje llamado Espíritu Santo. A partir de ahí en adelante el Espíritu Santo se comenzó a hacer manifiesto. Y algunas veces hay palabra en el libro de los Hechos en donde habla como si fuera Jesús, en donde habla como si fuera Dios. Y en otros pasajes habla como si fuera solo un espíritu. Todo esto debe ser entendible, ¿sí? Comprensible. No confundirnos al respecto de ello. Simplemente comprender y entender el por qué este personaje podía hablar así, podía expresarse así. Esto es parecido como lo que nos habla la palabra de Dios allá en el Éxodo, creo que es 23, como del texto 20 en adelante, cuando el Señor, hablando con el pueblo de Israel, les dijo bien claramente, ¿sí? Voy a enviarles a mi ángel, ¿sí? Les dijo, voy a enviarles a mi ángel para que los guarde y los introduzca en el lugar que yo les he preparado. Y les dijo bien claramente, guárdense delante de él, escuchen su voz y no les sean rebeldes, porque él no perdonará vuestras iniquidades. Y lo dice ahí en palabras claras y entendibles, porque mi nombre está en él. Es la razón por la que veremos en el libro del Génesis en adelante a un personaje, ¿verdad?, que habla así como si fuera Dios mismo, ¿sí? Así ha dicho Jehová, y Jehová dice así, y Jehová dijo esto, y Jehová mandó esto, y Jehová dijo a Moisés. Y en otros pasajes dice, y Dios dijo a Moisés, y Dios le dijo, ¿sí? Todos esos términos o formas, ¿verdad?, de expresión, ¿sí?, pudieran equivaler realmente a una sola.
el personaje, ¿verdad?, representativo, y que hablaba de parte de Dios, y que estaba autorizado para hablar como si fuera Dios mismo, y hacer obras como si fuera Dios mismo, no siéndolo. Esto debe aclararse, ¿sí?, sino solamente representándolo. Pero Dios apoyó y respaldó a este personaje, ¿sí?, al que la palabra le llama espíritu o ángel. He aquí les envío a mi ángel. Guárdense delante de él, no sean rebeldes, mi nombre está en él. ¿Sí? Ese ángel fue un representativo de Dios. ¿Sí? Repetimos, todo lo hacía por obra y mandato de Dios. Ese ángel no hacía nada de su propia cuenta. ¿Sí? Era un ángel que recibía órdenes e indicaciones, pero que ya una vez dadas, todo lo ejecutaba, todo lo hablaba, todo lo decía como si Dios mismo lo estuviera haciendo. Ojalá, verdad, lo que se comparte con ustedes a través de este medio pueda ser considerado, ¿sí? No deseamos de ninguna manera ningún malentendido al respecto. La realidad es que no hemos osado hablar de nuestra propia cuenta. Todo lo que estamos compartiendo es a través única y exclusivamente de lo que la misma palabra nos enseña. ¿Sí? Lo dejamos a consideración. Que Dios ilumine el entendimiento, abra el sentido espiritual para captar, comprender esto, y que con la ayuda de Dios todo esto sea puesto en el lugar o en el orden que corresponde. Hay jerarquías espirituales, así como también hay ángeles, querubines y serafines, así como en los gobiernos humanos hay generales, sargentos, mayores, tenientes, cabos, ¿sí? Así también lo es en el universo, en el cielo. Espiritualmente allá hay jerarquías, pero hay dos únicas, máximas, ¿sí? La del Padre y la del Hijo. Por eso dice la palabra de Dios que el Padre ascendió a Jesús al cielo y lo sentó a su lado derecho. ¿Sí? Son las dos únicas autoridades que hay en el cielo, que corresponden a la del Padre y a la otorgada por el Padre a su Hijo llamado nuestro Señor Jesucristo. Y a ese poder y autoridad llamada Jesús, Dios sujetó todos los poderes y todas las autoridades arriba que están en el cielo, sean cuales sean las autoridades que haya, las jerarquías que haya, todas han quedado ya sujetadas bajo la autoridad o el poder de esa persona hermosa, preciosa, bonita llamada nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un pasaje, ¿verdad?, para que esto se entienda. Solo un momento, capítulo 28 28 del Evangelio según San Mateo. Escuchemos. Llegándose Jesús les habló diciendo, toda potestad. Cuando Jesús desciende del cielo, se presenta a sus discípulos y les dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido otorgada en el cielo y en la tierra. Él no tenía esto. Le fue dada, le fue otorgada. ¿Quién se la otorgó? Nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Sí? Bien ganada, bien merecida. Qué hermoso, precioso Señor Jesús. Te la ganaste. Pero también la palabra habla más al respecto de esto, ¿sí? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Leamos otro pasaje, ¿sí? En el libro de los Efesios también está escrito, Efesios, claramente la palabra ahí menciona, dice el capítulo 1 del libro de Efesios, ¿sí?
Dice en el capítulo 1 del libro de Efesios, desde el texto 21, del 20, dice: la cual obró en Cristo resucitándolo de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién le otorgó? ¿Quién le dio todo esto a la persona llamada Jesús? A nuestro precioso, bendito y hermoso Señor Jesucristo, nuestro Dios el Padre. ¿Sí? Y de esto mismo también habla el apóstol Pedro al respecto, ¿sí? O sea, bien claramente la palabra menciona y lo da a entender de una manera muy clara y comprensible, ¿sí? Un pasaje más que habla respecto de esto, ¿sí? Son los pasajes, ¿verdad?, que habla el apóstol Pedro también al respecto de esto, diciéndole que Jesús ha sido puesto y colocado como una de las segundas autoridades máximas que hay en el universo. Aunque hay más pasajes que agregar, consideramos que esto es suficiente, ¿sí? Esta profecía ya la había anunciado el profeta Daniel, cuando en el capítulo 7 se habla de un anciano de grande edad y que estando él sentado en su trono, ascendió hacia él, fue llevado a él uno como hijo del hombre, y de parte de Dios fue determinado y designado darle autoridad, poder, señorío, y someter a él toda autoridad, toda potestad, todo principado, todo, ¿sí? Gracias a Dios, ¿verdad?, que anticipadamente se había ya anunciado esto. Esto fue confirmado y fue realizado y llevado a cabo. Y a hoy, cuando Esteban lamentable y tristemente fue apedreado, dice la palabra que alzó sus ojos al cielo y vio, los cielos fueron abiertos, y vio a nuestro precioso y hermoso y bendito Señor Jesucristo, que estaba sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Es ahí en donde Él se encuentra, es ahí en donde está su lugar. La segunda autoridad más poderosa en el universo y en todo lo que existe, en todo lo creado, se llama nuestro precioso, bendito y hermoso Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque repetimos, hay orden de jerarquías, ¿sí? Creo que hoy, a través de este mensaje sencillo, se ha tratado de dar a comprender y a entender, ¿sí?, un poco relacionado a este orden jerárquico, ¿sí? Hemos comprendido entonces ahora los tres nombres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se ha explicado ya un poco así, esperemos que haya quedado claro, ¿sí? Que estos tres nombres representan tres poderes o tres autoridades. Se le han otorgado a la iglesia y la iglesia está respaldada por estas tres autoridades, dos propias, una delegada. De todo corazón y sinceramente, aunque el mensaje es sencillo, esperamos que aquellos a quienes Dios les permita escuchar esto, pues lo consideren a fondo, ¿sí? Y que con la ayuda de Dios podamos comprenderlo. Los amo, Dios los bendiga, ¿sí? Te amo, Dios precioso, bendito, hermoso, te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo, te amo, iglesia del Señor, donde quiera que te encuentres. Él sabe quién eres, dónde te encuentras, ¿sí? Estás en todo el mundo, ¿sí? Y eres una iglesia hermosa que Él ha estado cultivando, ha estado alimentando y se ha hecho responsable de todos nosotros.
Padre, a ti sea toda gloria, honra y alabanza hoy y siempre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias.